Él nunca pensó que su mayor vergüenza sería su propia esposa. En la sala principal de una mansión llena de lujo, repleta de invitados vestidos de manera impecable, todos los ojos estaban puestos en Daniel. Era la noche más importante de su carrera. Rodeado de colegas y amigos adinerados, él debía mantener una imagen de éxito y perfección. Pero cuando su esposa, Lucía, entró tímidamente por la puerta, con su vestido sencillo y su sonrisa nerviosa, Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Quién es ella?, preguntó uno de sus socios, mirando con curiosidad a Lucía. El miedo se apoderó de Daniel. Los prejuicios, las expectativas de sus amigos, todo lo que había construido se tambaleaba en ese momento. Sin pensarlo dos veces, mintió. Ella es mi empleada. Lucía, que había escuchado sus palabras, se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Su mirada buscó la de Daniel, pero él evitó sus ojos, avergonzado de lo que acababa de hacer. Los invitados rieron, algunos condescendientes, otros sin entender del todo. Pero para Lucía, ese momento fue una traición más profunda de lo que jamás habría imaginado. Ella asintió lentamente, bajando la cabeza, y comenzó a servir a los invitados, mientras por dentro luchaba por no dejar caer las lágrimas. Daniel, por su parte, intentaba convencer a todos de que todo estaba bien, pero el remordimiento comenzaba a quemarle el pecho. No sabía que esa decisión lo llevaría a enfrentar las consecuencias más devastadoras de su vida. Lucía siguió moviéndose entre los invitados, con una bandeja en las manos, como si de verdad fuera una empleada. Cada vez que escuchaba una risa o una conversación, sentía que todas las miradas caían sobre ella, juzgándola. Pero lo que más dolía no era la burla de los demás, sino la traición de Daniel. Él había sido su mayor apoyo, su compañero, su amor. Pero esa noche, él la había reducido a nada. Todo por no querer enfrentar su realidad. Mientras tanto, Daniel intentaba mantener su fachada. Cada palabra que decía a sus amigos le pesaba más, como si cada risa y cada broma sobre su empleada apretaran una soga invisible alrededor de su cuello. No podía concentrarse en las conversaciones. Cada tanto lanzaba una mirada hacia Lucía, quien continuaba sirviendo copas con una dignidad que solo aumentaba su culpa. Pero el miedo lo consumía. ¿Qué pensarían de él si supieran la verdad? ¿Qué sería de su imagen si supieran que se había casado con una mujer humilde, que no encajaba en ese mundo de lujos y apariencias? De repente, Lucía salió al jardín, buscando un respiro. El aire frío le acarició el rostro mientras las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Recordaba los días en los que Daniel la miraba con orgullo, cuando le prometía que nunca le importaría lo que los demás pensaran. Pero todo eso había quedado enterrado bajo las mentiras y las apariencias. Sin darse cuenta, una figura se acercó desde las sombras del jardín. Era Carmen, una de las amigas cercanas de Daniel, que había observado todo desde dentro de la fiesta. Se acercó lentamente, con una mezcla de compasión y curiosidad. «No te mereces esto, Lucía», dijo Carmen con suavidad. «Yo sé la verdad. Sé quién eres en realidad. Y no entiendo por qué Daniel te haría esto». Lucía, sorprendida por las palabras de Carmen, se limpió las lágrimas rápidamente, intentando mantener la compostura. No sabía en quién confiar en ese momento, pero algo en la mirada de Carmen parecía genuino, diferente a la falsa cortesía que había recibido durante la noche. «No sé qué ha pasado con Daniel», murmuró Lucía. «Pero ya no es el hombre que conocí». Carmen suspiró y se sentó a su lado en el banco del jardín. En el interior de la mansión, la música y las risas seguían, pero en ese momento todo se sentía lejano, irrelevante. «Quizás ya no lo conozcas», dijo Carmen. «Pero te aseguro que él también está luchando con sus propios demonios. Las apariencias lo han atrapado, y está más perdido de lo que imaginas». Lucía miró a Carmen, tratando de leer sus intenciones. ¿Era sincera o solo estaba jugando con su vulnerabilidad? Pero algo en sus palabras la tocó profundamente, como si Carmen entendiera la prisión invisible en la que Daniel estaba atrapado. «No sé si puedo perdonarlo», dijo Lucía con la voz quebrada. «Me siento traicionada. Él me despreció frente a todos, como si yo fuera insignificante.
Carmen asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte. Lo que hizo no tiene justificación. Pero debes preguntarte algo. ¿Lo amas todavía? Porque si no, esta es tu oportunidad para salir de todo esto. Pero si sí, entonces tal vez puedas hacer que él vea lo que está perdiendo. Lucía permaneció en silencio, tratando de encontrar respuestas en su corazón roto. Sabía que todavía amaba a Daniel, pero el dolor era profundo. ¿Cómo podía seguir adelante después de una traición tan cruel? Mientras tanto, dentro de la casa, Daniel había comenzado a sentir el vacío de la noche. Las conversaciones a su alrededor ya no tenían sentido, y aunque todos seguían riendo y bebiendo, él no podía ignorar la sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal. Buscó a Lucía con la mirada, pero no la vio entre los invitados. El pánico empezó a subir por su garganta. Se había ido. Había huido para siempre después de lo que le había hecho. Decidido, salió apresuradamente al jardín, casi sin pensar. Ahí, en la penumbra, vio a Lucía sentada junto a Carmen. Su corazón dio un vuelco. La imagen de su esposa llorando, con la cara aún enrojecida por las lágrimas, le dio una bofetada de realidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la verdadera magnitud de lo que había hecho. No solo había traicionado a su esposa, sino que había traicionado todo lo que alguna vez prometió ser. Lucía, murmuró al acercarse, su voz apenas un susurro. Lucía levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de dolor, pero también de una fuerza inesperada. Carmen se levantó, como si comprendiera que este momento no le pertenecía. Sin decir una palabra, se retiró, dejándolos solos bajo el cielo estrellado. ¿Qué quieres, Daniel?, preguntó Lucía con frialdad, aunque su corazón latía rápido. No estaba lista para escuchar excusas ni falsas promesas. Daniel se quedó en silencio por un segundo, buscando las palabras correctas, pero ninguna parecía suficiente. Había sido un cobarde. Había antepuesto las opiniones de los demás a la mujer que amaba, y ahora no sabía cómo enmendarlo. No merezco que me perdones, dijo finalmente. Lo que hice esta noche fue imperdonable. Te traté como si no valieras nada. Lo hice por miedo, por vergüenza, y no porque no te ame. Pero entiendo si quieres que esto termine aquí. Lucía lo observó, su mente llena de recuerdos, tanto buenos como malos. Podía ver la sinceridad en sus palabras, pero también sabía que el daño estaba hecho. No soy una carga para ti, Daniel, dijo suavemente, pero con firmeza. No soy alguien de quien debas avergonzarte. Si no puedes aceptarme por quien soy, entonces no tenemos nada más de qué hablar. El silencio entre ellos se hizo pesado, como si cada palabra que faltaba decir flotara en el aire. Daniel bajó la cabeza, sintiendo el peso de su vergüenza más que nunca. Te amo, Lucía, dijo en voz baja. Pero entiendo que quizá ya sea demasiado tarde. Lucía se quedó mirando a Daniel, su corazón latiendo en su pecho como un tambor desbocado. No sabía si podía confiar en sus palabras, si el dolor que sentía podría ser sanado. Pero también estaba claro que Daniel no era el mismo hombre que había conocido al principio de su relación. Algo en él había cambiado, y tal vez el lujo y las apariencias lo habían atrapado en una red de la que ahora intentaba desesperadamente escapar. ¿Sabes qué fue lo peor de esta noche?, dijo Lucía, con la voz temblando, pero firme. No fue el hecho de que me humillaras delante de todos. Lo peor fue darme cuenta de que te has convertido en alguien que no reconozco. Un hombre que valora más lo que piensan los demás que lo que siente su esposa. Daniel levantó la mirada, sus ojos mostrando la culpa que lo consumía. Nunca quise convertirme en eso, murmuró. No sé en qué momento comencé a perderme. Todo este mundo de apariencias, de éxito, me fue envolviendo, y no me di cuenta de lo que estaba sacrificando hasta que fue demasiado tarde. Lucía respiró hondo, intentando controlar las emociones que la abrumaban. Parte de ella quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que podían arreglarlo, pero otra parte se sentía agotada. Había pasado demasiado tiempo siendo relegada, vista como menos por culpa del miedo de Daniel a ser juzgado. Te amo, Daniel, dijo finalmente. Pero no puedo seguir amando a un hombre que se avergüenza de mí. No merezco esto.
Si realmente quieres cambiar, vas a tener que demostrarlo, no solo a mí, sino a ti mismo. Las palabras de Lucía eran como una daga en el corazón de Daniel, pero sabía que eran verdad. La había perdido, al menos por ahora, pero también entendía que lo que había hecho esa noche no se repararía con una disculpa, sino con acciones. Haré lo que sea necesario, dijo con determinación. No te pido que me perdones hoy, ni mañana. Solo te pido la oportunidad de mostrarte que puedo ser el hombre que mereces. No quiero perderte, Lucía. Lucía lo miró un momento más, tratando de encontrar la verdad en sus palabras. Quería creerle, pero sabía que las promesas vacías no eran suficientes. Se levantó lentamente del banco del jardín y lo observó por última vez. Eso depende de ti, Daniel, respondió. Pero no voy a esperarte eternamente. Con esas palabras, Lucía se dio la vuelta y caminó hacia la salida del jardín, dejando a Daniel solo en la oscuridad. Mientras se alejaba, una sensación de alivio y tristeza la envolvía. Había sido fuerte, pero aún quedaba mucho por sanar. Dentro de la casa, las risas y la música seguían, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, para Daniel, esa noche lo había cambiado todo. Sabía que tenía un largo camino por recorrer si quería recuperar el respeto de Lucía. Lo más importante, redescubrir quién era realmente, más allá de las expectativas de los demás. Lucía dejó atrás el jardín, sintiendo que cada paso alejándola de Daniel era un paso hacia una nueva vida. Sin embargo, el dolor seguía ahí, golpeando fuerte con cada pensamiento que la traía de vuelta a las palabras crueles de esa noche. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer que dependía de la validación de Daniel. Era una mujer que sabía lo que valía, y eso la hacía más fuerte. Al día siguiente, Daniel despertó con una extraña mezcla de tristeza y determinación. El eco de la noche anterior seguía en su mente, pero no podía quedarse solo con las disculpas. Tenía que actuar, cambiar, y no por Lucía, sino por él mismo. Se levantó, listo para enfrentar su vida de una manera que nunca antes lo había hecho. Primero, decidió que debía enfrentar a las personas que lo habían influenciado para ser quien no era. Se presentó a una reunión de negocios, la misma donde las risas y los comentarios hirientes sobre su empleada habían sido la norma. Pero esta vez, no iba a quedarse callado. Mientras se acomodaban en la mesa, todos lo miraban como si nada hubiera pasado. Daniel, ¿qué tal tú, empleada?, bromeó uno de los socios, soltando una risa que resonó en la sala. Pero Daniel no sonrió. En lugar de eso, los miró fijamente, con una seriedad que los hizo callar de inmediato. Lucía no es mi empleada, dijo en voz alta, sorprendiéndolos. Es mi esposa, y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, entonces creo que estamos en el lugar equivocado. La sala se quedó en silencio. Algunos miraban a Daniel con incredulidad, otros con respeto. La verdad había salido, y aunque sabía que podía perder la confianza de algunos de ellos, no le importaba. Lo que importaba era que había empezado a liberarse de la mentira. Mientras tanto, Lucía decidió que era momento de tomar control de su propia vida. Durante años había vivido a la sombra de las expectativas de Daniel y del mundo al que él pertenecía. Pero ahora, lejos de la necesidad de complacer a otros, sentía la libertad de explorar su verdadero ser. Decidió emprender un proyecto que había dejado de lado por mucho tiempo: su pasión por el arte. Siempre había querido abrir una galería, un espacio donde artistas emergentes pudieran exponer su trabajo sin tener que lidiar con los prejuicios de las élites. Comenzó a investigar locales, a hacer contactos, y poco a poco, su sueño empezó a tomar forma. Los días pasaban, y mientras Daniel luchaba por reconstruir su vida y demostrar su cambio, Lucía florecía en su independencia. Sabía que aún amaba a Daniel, pero también sabía que no podía volver a ser la mujer que se perdía en la sombra de su marido. Un mes después, Daniel fue a visitar a Lucía. Ella lo recibió en su nuevo estudio, un espacio lleno de cuadros, esculturas y colores vibrantes. Daniel apenas podía reconocer a la mujer que tenía frente a él. Lucía estaba radiante, más segura que nunca. Lucía, no vine a pedirte perdón de nuevo, dijo Daniel, mirándola a los ojos.
Vine para decirte que entiendo si no quieres volver conmigo. Pero quiero que sepas que he cambiado. Y lo seguiré haciendo. No porque quiero que me aceptes de nuevo, sino porque me di cuenta de que lo que hice estuvo mal en todos los sentidos. Lucía lo miró, sorprendida por su honestidad. Había esperado excusas, más promesas vacías, pero lo que encontró fue un hombre genuino, dispuesto a enfrentar sus errores. He escuchado eso antes, Daniel, respondió con calma. Pero veo que algo en ti es diferente. Aún así, no sé si eso es suficiente. Daniel asintió, sabiendo que no podía forzar nada. Pero también sentía que, independientemente de lo que sucediera entre ellos, su camino hacia la redención no terminaba aquí. No espero que lo sea, Lucía. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que estoy dispuesto a demostrar quién soy ahora. Pero si tú decides que este es el final, lo aceptaré. Lucía lo observó en silencio, pensando en el largo viaje que ambos habían recorrido. Sabía que las heridas aún estaban frescas, pero también veía un futuro diferente. No había prisa para decidir. El tiempo y las acciones hablarían por sí mismos. Lucía respiró profundamente. El silencio entre ellos era palpable, cargado de emociones y de posibilidades. El Daniel que tenía frente a ella no era el mismo hombre arrogante que la había humillado semanas atrás. Algo genuino en su postura, en sus palabras, le decía que había aprendido, que había sufrido las consecuencias de sus actos. Pero para ella, la decisión no era tan sencilla. Había pasado por un proceso de transformación propio, uno en el que descubrió que no necesitaba a nadie para validar su valor. Ella había reconstruido su vida, sus sueños, y estaba más fuerte de lo que jamás había estado. No sé si estoy lista para perdonarte, dijo finalmente, pero algo me dice que realmente has cambiado. Aún así, no es suficiente con que me lo digas, Daniel. Quiero ver con mis propios ojos lo que estás dispuesto a hacer. Daniel asintió, sabiendo que no podía pedir más en ese momento. Aunque su corazón se rompía al escucharla dudar, también sabía que la confianza rota no se repara con promesas vacías. Se acercó lentamente a una de las pinturas de Lucía, admirando los colores vibrantes y la energía que transmitían. «Este lugar es increíble», murmuró. «Es como si cada parte de ti estuviera aquí, en estas obras. Nunca te lo dije, pero siempre admiré tu pasión por el arte. Me arrepiento de no haber sido más apoyo para ti». Lucía lo observó, sintiendo una mezcla de sorpresa y alivio. Nunca había esperado escuchar esas palabras de Daniel. Durante años, se había sentido invisible en su relación, sus sueños y pasiones siempre relegados a un segundo plano. Verlo ahora, reconociendo sus errores, era un paso en la dirección correcta. «Gracias», respondió con un tono más suave. «Pero como te dije, no es suficiente con palabras. Si realmente quieres un cambio, quiero ver cómo luchas por ello». Los días pasaron, y mientras Lucía continuaba desarrollando su galería y su nueva vida, Daniel decidió poner a prueba sus propias convicciones. Quería demostrarle a Lucía que no solo estaba dispuesto a cambiar por ella, sino también por sí mismo. Comenzó a distanciarse de los viejos círculos que lo habían llevado por el mal camino. Renunció a los negocios que lo consumían y que lo alejaban de sus verdaderas prioridades. No fue fácil. Los amigos y socios que alguna vez lo habían respetado y admirado lo criticaron por sus decisiones, llamándolo débil, tildándolo de cobarde por dejar atrás el mundo que lo había hecho exitoso. Pero Daniel sabía que el precio de mantenerse en ese entorno era demasiado alto. No estaba dispuesto a perder a Lucía por mantener una fachada de éxito que ya no le importaba. Una noche, mientras Lucía preparaba una exhibición para su galería, Daniel llegó sin previo aviso. Llevaba un paquete en las manos, envuelto cuidadosamente. «No sabía si debía venir», dijo Daniel con nerviosismo, «pero quería mostrarte algo». Lucía lo miró curiosa mientras él le entregaba el paquete. Lo abrió lentamente, y dentro encontró un cuadro. Era una pintura que Daniel había hecho, algo que nunca antes había mencionado. No era la obra de un artista profesional, pero transmitía algo poderoso. Era una escena de ellos dos, en su primer viaje juntos, antes de que todo se complicara. Un recuerdo lleno de amor y promesas. «Es horrible. Lo sé», dijo Daniel riéndose con nervios.
Pero quería recordarte el porqué de todo. El porqué de lo que hemos pasado y lo que éramos. No soy un pintor como tú, pero quería demostrarte que estoy dispuesto a aprender, a esforzarme, y a ser más honesto conmigo mismo, y contigo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Esa pequeña pero significativa acción tocó algo profundo en ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Daniel estaba haciendo algo desinteresado, no para impresionar, sino para conectar. No es horrible, dijo suavemente, con lágrimas en los ojos. Es perfecto. Se acercaron lentamente, como dos personas que habían recorrido caminos diferentes pero que ahora, tal vez, estaban comenzando a encontrarse de nuevo. Esto no significa que todo esté bien, continuó Lucía. Pero es un paso. Aún tenemos mucho por resolver. Daniel asintió. Sabía que el camino no sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo para recorrerlo, sin miedo y sin máscaras. Con el tiempo, Lucía comenzó a ver cambios en Daniel que eran más que palabras y gestos simbólicos. Lo veía enfrentarse a situaciones que antes lo habrían hecho retroceder o recurrir a sus viejas costumbres. Dejó atrás las fiestas y reuniones sociales con las personas que lo habían empujado a ser alguien que no era. Se enfocó en proyectos más personales, alejados del lujo y la superficialidad. Sin embargo, Lucía aún no estaba segura de sus propios sentimientos. Si bien la transformación de Daniel la conmovía, no quería arriesgarse a perder el control sobre la nueva vida que había construido. Se sentía fuerte, independiente, y la idea de volver a esa relación la asustaba. Una tarde, mientras Lucía revisaba los últimos detalles para una gran exposición, su teléfono sonó. Era Daniel. Pero esta vez no llamaba para hablar de ellos. Su voz sonaba inquieta, casi temblorosa. Lucía, necesito tu ayuda. Es algo serio. Lucía sintió un nudo en el estómago. En los últimos meses, Daniel había mantenido su distancia, respetando el espacio que ella le había pedido. Este no era el tipo de llamada que esperaba. ¿Qué sucede?, preguntó, tratando de mantener la calma. Es mi madre, dijo Daniel con voz quebrada. Está en el hospital. Ha tenido un derrame cerebral y no sé qué hacer. Lucía sintió un choque de emociones. La madre de Daniel siempre había sido distante con ella. Una mujer fría y calculadora que no había visto con buenos ojos su relación desde el principio. Pero el tono de Daniel la desarmó. No podía negarle su apoyo. No después de todo lo que habían pasado. Voy para allá, dijo Lucía, colgando el teléfono antes de pensar demasiado. Al llegar al hospital, encontró a Daniel sentado solo en la sala de espera, su rostro marcado por el estrés y el cansancio. En ese momento, se veía vulnerable, un hombre que había perdido gran parte de su mundo en poco tiempo. Lucía se acercó y, sin decir una palabra, se sentó a su lado. Daniel la miró con gratitud, pero no intentó tocarla ni hablar más de lo necesario. Ambos se quedaron en silencio, compartiendo una calma incómoda pero necesaria. Durante las horas que siguieron, Lucía observó a Daniel enfrentarse a una de las pruebas más difíciles de su vida. No se derrumbó, no buscó el consuelo de los demás ni cayó en sus viejos hábitos. En lugar de eso, se mantuvo fuerte, manejando las decisiones médicas y manteniéndose presente, pero con una humildad y una serenidad que Lucía nunca había visto en él. Días después, cuando la madre de Daniel se estabilizó y fue trasladada a una sala de recuperación, Lucía decidió que era momento de hablar. «Lo que has hecho por tu madre», comenzó, buscando las palabras adecuadas. «No lo esperaba. Has sido fuerte de una manera que nunca había visto en ti». Daniel la miró, agotado pero agradecido. «No soy la misma persona que era antes, Lucía. Pero eso no cambia lo que te hice. Nunca voy a poder borrar el daño que causé. Solo quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa, aunque eso signifique que no estemos juntos». Lucía lo escuchó en silencio, dejando que sus palabras se hundieran profundamente en su mente. Por primera vez, sintió que Daniel realmente entendía lo que significaba amar a alguien sin esperar nada a cambio. «Tal vez no estés pidiendo mi perdón», dijo finalmente, «pero quiero que sepas que, aunque me ha costado mucho, estoy empezando a sanar. Ver cómo has cambiado, cómo enfrentas tus problemas, eso me ha hecho reconsiderar muchas cosas».
Daniel no dijo nada. Sabía que cualquier palabra en ese momento podría sonar forzada. En lugar de hablar, simplemente asintió, aceptando que el proceso de sanación era algo que debía seguir su curso, tanto para él como para ella. Meses después, la Galería de Lucía estaba en su momento más exitoso. Artistas de todo tipo acudían a exponer sus trabajos, y el espacio había ganado reconocimiento en la escena artística local. Lucía se había convertido en una mujer respetada, admirada por su determinación y su visión. Daniel, por su parte, había encontrado un nuevo propósito. Había comenzado a trabajar en proyectos de impacto social, alejándose de los negocios frívolos que antes ocupaban su vida. En ese nuevo camino, había encontrado paz consigo mismo, y aunque su relación con Lucía seguía siendo incierta, sabía que había algo más importante que recuperar: su propio sentido de identidad. Un día, mientras Lucía organizaba una nueva exposición, Daniel apareció inesperadamente. Llevaba una pequeña escultura en las manos, algo que él mismo había trabajado durante semanas en secreto. Era una representación abstracta de dos figuras entrelazadas, pero sin rostro, sin género. Solo dos seres conectados por algo más allá de las apariencias. No sé si esto significa algo para ti, dijo con humildad, pero quiero que lo tengas. No como una forma de pedirte que volvamos, sino como un símbolo de todo lo que hemos compartido. Lucía tomó la escultura en sus manos, sintiendo el peso de las emociones y los recuerdos que la obra evocaba. Es hermoso, Daniel, dijo, con lágrimas en los ojos. Y creo que estamos listos para empezar a sanar, juntos. El paso del tiempo no solo trajo cambios externos en la vida de Daniel y Lucía, sino que también desató algo mucho más profundo entre ellos. Los silencios incómodos comenzaron a transformarse en conversaciones íntimas, donde ambos hablaban de sus miedos, sus errores, sobre todo, sus esperanzas para el futuro. A pesar de la separación física que todavía existía entre ellos, una conexión emocional empezó a formarse de nuevo, más fuerte y sincera que nunca. Pero como siempre ocurre con las segundas oportunidades, la vida se encargó de poner a prueba ese vínculo. Era una noche lluviosa cuando Daniel recibió una llamada que lo sacudió. No era una emergencia familiar, sino algo mucho más oscuro y perturbador. Su pasado, el que creía haber dejado atrás, había regresado para cobrarle una factura. Un viejo socio, alguien con quien había estado vinculado en sus días de negocios turbios, lo estaba chantajeando. Aparentemente, ese hombre tenía información comprometedora que podría arruinar no solo a Daniel, sino también a Lucía. Fotos, correos electrónicos y registros de transacciones antiguas que involucraban movimientos financieros de dudosa procedencia. Si ese material llegaba a salir a la luz, toda la vida que había construido junto a Lucía se desplomaría. Daniel sabía que tenía que contarle la verdad, pero el miedo a perderla lo paralizaba. A pesar de todo su crecimiento personal, no estaba seguro de poder enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Esa misma noche, mientras Lucía trabajaba tarde en su galería, Daniel apareció empapado por la lluvia. Lucía, sorprendida por su presencia, lo miró con preocupación. «Daniel, ¿qué haces aquí a estas horas?» «¿Está bien?» Daniel tomó un respiro profundo. Sabía que no había vuelta atrás. «Lucía, hay algo que debes saber», dijo con una voz que temblaba entre el miedo y la sinceridad. «No puedo seguir avanzando sin ser completamente honesto contigo, incluso si eso significa perderlo todo». Lucía se quedó en silencio, escuchando atentamente mientras Daniel le contaba todo. Sus antiguos negocios, las decisiones que había tomado, y cómo su pasado estaba ahora acechándolo. Le confesó que, si su ex-socio revelaba la información que tenía, no solo él sería afectado, sino también ella. «No sé cómo enfrentar esto sin ti», dijo Daniel, su voz quebrada por la angustia. «Y lo último que quiero es que sufras por algo que yo hice». Lucía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo miró fijamente. Esta revelación era como una bomba cayendo sobre su vida, justo cuando pensaba que todo estaba tomando un nuevo curso. Se levantó lentamente de su escritorio, caminando en silencio hacia una de las grandes ventanas de la galería. Observaba cómo las gotas de lluvia golpeaban el cristal, intentando procesar lo que acababa de escuchar.
Después de lo que parecieron horas, finalmente habló. Sabía que había cosas de tu pasado que no me contabas, dijo Lucía, con la voz firme. Pero lo que realmente me duele es que hayas esperado tanto para decírmelo. Daniel agachó la cabeza, el peso de la culpa hundiéndolo más y más en la oscuridad. Pero, continuó Lucía, si algo he aprendido de todo esto es que nadie es perfecto. Yo no soy perfecta. He cometido mis propios errores, aunque los tuyos son graves. Quiero enfrentar esto contigo. Pero solo si me prometes que no habrá más secretos. Daniel levantó la vista, incrédulo ante lo que acababa de escuchar. No podía creer que Lucía estuviera dispuesta a luchar a su lado, incluso después de todo lo que le había contado. Lo prometo, dijo, con la voz cargada de emoción. No más secretos, nunca más. Con esa promesa sellada, ambos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Decidieron enfrentar la amenaza juntos, pero de manera inteligente. Lucía, siempre astuta y creativa, trazó un plan. Contactó a un viejo amigo, un abogado especializado en delitos financieros, y entre los tres comenzaron a trabajar en una estrategia para neutralizar el chantaje. Días después, Daniel se reunió con su antiguo socio en un café en las afueras de la ciudad. La tensión en el ambiente era palpable, pero Daniel estaba preparado. El hombre, un tipo corpulento con una sonrisa cínica, esperaba poder manipular a Daniel una vez más. ¿De verdad creías que podías escapar de esto tan fácilmente?, dijo el hombre, arrojando sobre la mesa una carpeta con documentos comprometedores. Pero Daniel no estaba solo. Desde una mesa cercana, el abogado de Lucía observaba la interacción. Ya tenían pruebas del chantaje, y todo estaba grabado. Con una calma que sorprendió al hombre, Daniel sonrió levemente. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para decirte que esto termina hoy, respondió Daniel con firmeza. Todo lo que tienes ya está en manos de mi equipo legal. Si decides hacer algo con esa información, no solo estarás cometiendo un delito, sino que también te arriesgas a hundirte a ti mismo. El hombre, desconcertado por la seguridad de Daniel, trató de reírse, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al darse cuenta de que había perdido el control de la situación. Esa misma noche, Daniel regresó a la galería donde Lucía lo esperaba. Estaba agotado, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Había enfrentado sus demonios, y lo había hecho con dignidad. Lucía lo recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que lo hizo sentir en casa. «Estamos bien», dijo Daniel, casi susurrando. «Todo ha terminado». Lucía lo miró a los ojos, con una mezcla de orgullo y alivio. «Lo sabía. Siempre supe que podías salir de esto. Pero tenías que hacerlo a tu manera». Y así, mientras la lluvia cesaba y la noche daba paso a un nuevo amanecer, ambos se dieron cuenta de que, a pesar de todas las pruebas y desafíos, habían encontrado algo mucho más valioso: el amor que se fortalece en medio de las adversidades. Una noche, mientras Lucía estaba trabajando en la galería, un extraño sobrellegó a la puerta. Estaba dirigido a ella, pero no tenía remitente. Con una mezcla de curiosidad y ansiedad, abrió el paquete para encontrar una serie de fotos. Eran imágenes de Daniel, de cuando aún estaba envuelto en sus antiguos negocios, en reuniones clandestinas, rodeado de figuras peligrosas. El sobre incluía una nota simple pero escalofriante: «No creas que ha cambiado». Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. No estaba segura de quién había enviado esas fotos, pero sabía que se trataba de una advertencia. Era como si alguien quisiera arrancarle el suelo bajo sus pies justo cuando había comenzado a confiar de nuevo. Esa misma noche, confrontó a Daniel. «¿Qué es esto?», le dijo, arrojando las fotos sobre la mesa. Daniel, al verlas, se quedó en silencio. Sabía que ese pasado oscuro siempre estaría ahí, acechando, y que tal vez Lucía jamás podría escapar de la duda. «Lucía, te dije que no habría más secretos», dijo, con voz firme pero calmada. «Todo lo que ves en esas fotos es parte de quien fui. No te mentí sobre eso. Pero tampoco soy esa persona ahora». Lucía lo miró, luchando con la tormenta emocional que esas imágenes habían desatado en su mente. Parte de ella quería creerle, pero otra parte, más instintiva,
Temía que Daniel aún tuviera la capacidad de traicionarla. ¿Y cómo sé que no estás ocultando algo más?, preguntó, sintiendo que su confianza se tambaleaba. Daniel dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Porque he demostrado que estoy dispuesto a cambiar. No solo por ti, sino por mí. He dejado atrás todo lo que me ataba a esa vida, y te he enfrentado con la verdad en cada paso. Si aún dudas de mí, lo entiendo. No puedo borrar el pasado, pero puedo prometerte que no volveré a ser esa persona. Lucía se quedó callada, analizando cada palabra que salía de su boca. Sabía que las acciones de Daniel hablaban más fuerte que esas fotos. Durante meses lo había visto luchar, no solo contra sus antiguos demonios, sino también contra sí mismo. Sabía que, al final, la única forma de seguir adelante era confiar, pero también se dio cuenta de algo más profundo. El verdadero enemigo no estaba en esas fotos, sino en alguien que aún intentaba destruir lo que habían logrado. Decidida a no dejarse intimidar, Lucía comenzó a investigar el origen de las fotos. Sabía que Daniel ya no tenía enemigos visibles, pero alguien estaba empeñado en que su relación no prosperara. Con la ayuda de un investigador privado, logró rastrear la procedencia de las imágenes. El descubrimiento fue devastador. Las fotos habían sido enviadas por alguien mucho más cercano de lo que imaginaba. Uno de sus colegas en la galería, una persona que siempre había mostrado interés en Lucía, pero que, al ser rechazado por ella, decidió usar las debilidades de Daniel para manipularla. Esa revelación encendió algo en Lucía. Ya no era solo una cuestión de confianza en Daniel, sino de proteger lo que había construido, su vida y su relación. Fue directamente a confrontar a esa persona en su propia galería, sabiendo que debía poner fin a esa amenaza de una vez por todas. ¿Por qué?, le dijo Lucía al hombre que había sido su amigo y colega, enfrentándolo en su oficina. ¿Por qué intentar destruirme de esta manera? El hombre, un tipo aparentemente respetable y con un aire de falsa superioridad, la miró sin el menor atisbo de arrepentimiento. Porque nunca debiste confiar en alguien como Daniel. Él no es de tu clase, Lucía. Siempre te lo dije. Pero, claro, nunca me escuchaste. Lucía sintió una rabia incontrolable arder en su interior. No era tu decisión. Mi vida no es algo que puedas manipular solo porque no obtuviste lo que querías de mí. El hombre sonrió, pero su expresión era venenosa. ¿Y crees que esto termina aquí? Daniel es un fraude, Lucía. Siempre lo será. Y te arrastrará con él. Yo solo estoy tratando de salvarte antes de que sea demasiado tarde. No. Lo que intentas es controlarme. Pero no tienes ese poder. Ni sobre mí, ni sobre Daniel. Sin perder más tiempo, Lucía entregó todas las pruebas a las autoridades. La traición de su colega no solo había sido personal, sino también profesional, ya que había estado utilizando su posición en la galería para sus propios intereses. Esa noche, cuando volvió a casa, Daniel la estaba esperando. Sabía que había sucedido algo importante, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lo enfrenté, dijo Lucía, con una mezcla de cansancio y alivio. Era alguien en quien confiaba, pero ya no tiene poder sobre nosotros. Daniel la abrazó, sabiendo que lo que habían enfrentado juntos los había unido de una manera aún más profunda. Esto solo me hace darte más las gracias, dijo Daniel. Porque a pesar de todo, sigues creyendo en nosotros. Lucía lo miró a los ojos, por primera vez en mucho tiempo, sin la sombra del miedo o la duda. No se trata solo de creer, respondió. Se trata de saber que somos más fuertes juntos. Y pase lo que pase, siempre encontraremos la manera de salir adelante. Lucía y Daniel pensaban que la tormenta había pasado, pero estaban equivocados. La traición de su colega en la galería solo había sido el primer acto de una obra mucho más oscura, y lo que venía a continuación era aún más perturbador. Una mañana, mientras Lucía revisaba algunos documentos, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado era rasposa y familiar, pero no podía ubicarla. Te advertí que no terminaría aquí, dijo la voz. Lucía sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, recordando las amenazas previas. ¿Quién eres?, preguntó con la mandíbula tensa, tratando de controlar el pánico. Alguien que sabe más de lo que imaginas.
Alguien que conoce todos tus secretos, y los de Daniel también. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Pero lo más perturbador fue que, a los pocos segundos, Lucía recibió un mensaje de texto con una foto de su propia casa. La imagen había sido tomada recientemente, tal vez esa misma mañana. El mensaje que la acompañaba decía: «Siempre estoy cerca». Lucía sintió que su estómago se revolvía. Corrió hacia las ventanas, inspeccionando cada rincón de su propiedad, pero no vio a nadie. Daniel no estaba en casa en ese momento, y la sensación de vulnerabilidad la invadió. No sabía quién estaba detrás de esas amenazas, pero estaba claro que no era alguien cualquiera. Cuando Daniel regresó más tarde ese día, Lucía le contó lo ocurrido. Él la escuchó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y furia contenida. Sabía que no podían dejar pasar esto. «No podemos seguir así, Lucía. Si alguien está vigilándonos, tenemos que actuar. No podemos quedarnos esperando a que den el siguiente paso». «¿Qué propones?», preguntó ella, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Daniel se quedó callado unos segundos, como si estuviera considerando algo que no había querido mencionar antes. «Conozco a alguien», dijo finalmente. «Alguien de mi antigua vida que puede ayudarnos. Pero esto no será fácil». Lucía lo miró fijamente, sabiendo que recurrir al pasado de Daniel siempre implicaba riesgos. Pero estaban acorralados, y esa opción parecía ser la única salida. Al día siguiente, Daniel llevó a Lucía a un lugar fuera de la ciudad. Era una vieja casa en medio del campo, donde los ecos de la vida pasada de Daniel aún resonaban. Allí, se encontraron con un hombre robusto, de aspecto intimidante, llamado Sergio. Era alguien con quien Daniel había trabajado en sus días más oscuros. «Necesitamos ayuda», dijo Daniel directamente, sin rodeos. «Nos están siguiendo. Nos están amenazando. Y no sabemos quién está detrás». Sergio los observó durante unos segundos, evaluando la situación. «Si alguien te está siguiendo, probablemente ya saben que vienes a verme. Esto no será fácil, pero puedo darte algo de información. Hay movimientos en las sombras, gente que no quiere que te alejes de esa vida, Daniel. Quieren arrastrarte de vuelta, y están usando a Lucía para lograrlo». Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía que la conexión de Daniel con su pasado era peligrosa, pero jamás pensó que alguien llegaría tan lejos para destruir lo que habían construido. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó Daniel, sin ocultar su frustración. Sergio suspiró, y su mirada se endureció. «Es alguien que conoces bien. Y lo peor es que está más cerca de lo que crees». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel y Lucía intercambiaron miradas, sabiendo que la situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. Esa noche, de regreso a casa, Lucía no pudo evitar sentirse observada. Las palabras de Sergio resonaban en su mente. «Está más cerca de lo que crees». Pero, ¿quién podría estar detrás de todo esto? ¿Alguien en quien confiaban? ¿O alguien del pasado de Daniel que había decidido vengarse? Mientras intentaban seguir con su vida normal, las amenazas se intensificaron. Más fotos, más mensajes, cada vez más cerca de sus vidas personales. Hasta que un día, recibieron un paquete extraño en la puerta. No era una carta ni una amenaza común. Era un vídeo. Cuando lo pusieron, lo que vieron los dejó helados. El vídeo mostraba imágenes de la vida de Lucía y Daniel, grabadas sin que ellos lo supieran. Momentos íntimos, conversaciones privadas, como si alguien hubiera estado observándolos todo el tiempo. Pero lo más perturbador fue el final del vídeo, donde se veía claramente la sombra de una persona entrando en su casa mientras ellos dormían. Lucía sintió que el miedo la paralizaba. Sabía que no podían esperar más. Esto no solo era una amenaza, era una invasión directa a sus vidas. Estaban siendo acechados por alguien que conocía cada movimiento que hacían, y ese alguien no planeaba detenerse hasta destruirlos. La tensión entre ellos creció. Cada día que pasaba era una nueva prueba, y aunque intentaban mantenerse unidos, las constantes amenazas y la presión del peligro inminente los estaba desgastando. Daniel, quien había prometido dejar atrás su antigua vida, se encontraba cada vez más atrapado en un dilema moral. ¿Debería volver a sus viejos métodos para proteger a Lucía?
¿O sería eso justo lo que sus enemigos querían? Lucía tomó una decisión crucial. No podían seguir huyendo. Si alguien estaba decididamente empeñado en destruirlos, tenían que enfrentar esa amenaza de una vez por todas. Y esa confrontación sería el clímax de la historia que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía y Daniel estaban al borde del abismo, cada día acercándose más al punto de ruptura. La constante amenaza y la intrusión en su privacidad habían transformado su vida en una pesadilla viviente. Pero, al enfrentarse a lo peor, también descubrieron una fortaleza inesperada dentro de ellos. Una noche, mientras Daniel revisaba una vez más las grabaciones de seguridad de su casa, notó algo que no había visto antes. Una figura en una esquina del jardín, escondida entre las sombras. Decidió seguir esa pista, y al día siguiente, preparó una trampa para el intruso. Sabía que esta vez, no podían permitir que el enemigo los sorprendiera. Mientras tanto, Lucía se dedicó a reforzar su seguridad, instalando cámaras adicionales y alertando a las autoridades. Sin embargo, no confiaba plenamente en que la policía pudiera protegerlos, especialmente con la habilidad de su enemigo para evadir la vigilancia. La noche llegó, y la tensión era palpable. Lucía y Daniel se habían preparado para cualquier eventualidad. En la oscuridad de la noche, se escondieron, esperando. Alrededor de las 2 de la mañana, la figura apareció. Era un hombre encapuchado, que se movía con cautela, como si conociera el terreno. Daniel, desde una posición oculta, dio la señal a Lucía para que activara la alarma. El hombre, sorprendido por el repentino ruido, intentó escapar, pero Daniel ya había bloqueado las salidas. En el enfrentamiento que siguió, el intruso resultó ser uno de los asociados de Sergio, el hombre con el que Daniel había hablado anteriormente. Pero no era solo un secuaz cualquiera. Era alguien con una conexión directa con el antiguo socio que había chantajeado a Daniel. Al confrontarlo, Daniel y Lucía descubrieron que la verdadera amenaza era mucho más compleja. El asociado de Sergio tenía un motivo personal. Había sido abandonado por su socio cuando las cosas se complicaron, y ahora buscaba venganza, no solo contra Daniel, sino contra todos los que él amaba. Pensé que podía usar el miedo para controlarte, para que volvieses a tu antigua vida, dijo el hombre, con una mezcla de odio y desesperación. Pero veo que no solo te has revelado, sino que estás dispuesto a todo para protegerla. Lucía, a punto de estallar por la tensión acumulada, miró al hombre con frialdad. No solo estás atacando a Daniel, estás atacando a ambos. Y eso no lo toleraré. Con la ayuda de las autoridades, el hombre fue arrestado, pero la amenaza seguía presente. Daniel y Lucía sabían que el peligro no se había ido completamente. Aún así, habían dado un paso decisivo para recuperar su paz. El proceso de recuperación no fue fácil. La intrusión y la traición habían dejado cicatrices profundas, pero también les habían enseñado la importancia de enfrentarse a sus miedos y de proteger lo que más valoraban. Daniel, determinado a proteger su nueva vida, se distanció definitivamente de su pasado oscuro, mientras que Lucía se convirtió en una figura clave en su comunidad, defendiendo sus valores y su espacio con más pasión que nunca. Con el tiempo, la amenaza se desvaneció y el eco de las sombras se convirtió en una lección sobre la resiliencia y el poder de la verdad. Daniel y Lucía, más fuertes y unidos que nunca, encontraron en sus pruebas una oportunidad para construir un futuro sólido y lleno de esperanza, demostrando que, a pesar de las adversidades, el amor y la confianza pueden prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras.